Procedente de otros modelos que tienen como fin ampliar y completar el conocimiento sobre el funcionamiento de los mecanismos atencionales. 2.1. Red de alerta. Muchos autores consideran que esta capacidad es la base necesaria sobre la que se apoyan otros mecanismos atencionales. Los términos arousal, vigilancia y atención sostenida se han utilizado de forma intercambiable para definir la atención a largo plazo. Sin embargo, hallazgos procedentes de la neuroimagen funcional y la red de alerta está relacionada con el incremento y mantenimiento del estado de vigilancia y preparación para dar respuesta ante un posible estímulo inminente. Editorial WOC 20. Neuropsicología de la investigación animal y clínica sugieren la existencia de disociaciones neuroanatómicas entre los circuitos subyacentes a estas tres capacidades atencionales. El término arousal se ha definido como un continuo de capacidad de reacción fisiológica, siendo el sueño y la excitación los dos extremos del mismo. El nivel de arousal, también llamado alerta tónica o intrínseca, representa una función atencional básica que determina la eficacia de los sistemas atencionales corticales de más alto nivel y la capacidad cognitiva general. A diferencia de la atención sostenida y la vigilancia, se trata de una capacidad inespecífica, no dirigida a ningún estímulo en particular, aunque sí puede verse incrementada mediante mecanismos de control ejecutivo, como explican Raz y Bulle, 2006. La capacidad para mantener un nivel de arousal adecuado se ha asociado tradicionalmente a la integridad de la formación reticular. Sin embargo, hoy sabemos que se trata de un sistema más complejo en el que interviene además una red córtico-subcortical lateralizada en el hemisferio derecho. En concreto, el mantenimiento del nivel de arousal se produce a través de las proyecciones noradrenérgicas desde el locus coeruleus al tálamo, y el prosencéfalo basal y su mantenimiento voluntario está mediado por el córtex cingulado anterior. Figura 1.1. Este esquema representa los principales componentes de la red de alerta, y sus principales interconexiones con la red ejecutiva y la red de orientación. Se describen también las principales vías de neurotransmisión que sustentan e interrelacionan las redes. Editorial WOC 21. Capítulo 1. Neuropsicología de la atención. La atención sostenida es la capacidad para mantener la atención sobre un estímulo, localización o tarea determinados, durante periodos prolongados de tiempo. También es conocida como atención o alerta fásica, en oposición a la alerta tónica antes descrita. Las áreas implicadas en este proceso parecen hallarse, según estudios neuropsicológicos y de neuroimagen, en una red talámica frontoparietal, donde las señales del tálamo estarían ligadas a la influencia del nivel de arousal. Por otro lado, la vigilancia, considerada un proceso a largo plazo, es la capacidad de mantener el nivel de alerta durante periodos de minutos y horas, siendo la atención sostenida un proceso más a corto plazo, que se mantiene durante segundos y minutos. Estos estados de mantenimiento de alerta se asocian también con una actividad frontoparietal lateralizada en el hemisferio derecho. Mediante estudios de neuroimagen funcional durante la realización de tareas de vigilancia, se ha podido comprobar que a medida que aumenta el tiempo de la tarea se produce un descenso en la activación de áreas frontales derechas, haciéndose también más lentos los tiempos de reacción. 2.1.1. Tareas experimentales. El nivel de arousal puede ser operativizado en términos del grado de sincronización barra desincronización de los campos eléctricos del cerebro medidos a través de un electroencefalograma, EEG. En general, cuando el estado de arousal aumenta, se observa una desincronización en la actividad del registro de EEG, es decir, amplitudes pequeñas y ritmos de alta frecuencia. En la práctica neuropsicológica y clínica, la alerta ha sido medida con diferentes tareas y escalas conductuales. Entre las más usadas para su evaluación después de un daño cerebral se encuentran la escala de coma de Glasgow, GCS, Glasgow Coma Scale, la Galveston Orientation and Amnesia Test, GOAT, la escala Westmead de amnesia postraumática o la subescala de control mental de la escala de memoria de Wechsler. Las tareas de vigilancia implican la detección de estímulos con una baja tasa de aparición en tareas monótonas de larga duración. Generalmente, las tareas de vigilancia o con señal de alerta barra advertencia evalúan la velocidad a la que un sujeto puede responder a ciertas señales de alerta visuales o auditivas. Editorial WOC 22. Neuropsicología. Las tareas de atención sostenida implican responder a un estímulo con alta tasa de aparición, de manera que los sujetos deben permanecer respondiendo al estímulo de forma monótona.
En el contexto clínico se utilizan diferentes versiones del Continuous Performance Test, test de ejecución continua, y el Symbol Digit Modality Tests, SDMT, o clave de números. 2.2. Red de orientación. Este es el componente más estudiado. Trata de determinar en qué se basa la selección de la información a la que se atiende y aquella que será ignorada o inhibida. En modelos como el de Posner y Petersen, 1990, la habilidad para seleccionar información específica entre multitud de estímulos o características de un estímulo sería una función de la red de orientación. Dicha red puede caracterizarse con el término atención selectiva, que implica, además de la orientación a un estímulo o característica estimular, que dicha selección se realiza en detrimento de otra u otras características competidoras. Corbetta y Schulman, 2002, en su modelo de control atencional, hablan de mecanismos de atención endógena, goal-directed, es decir, dirigida por representaciones mentales, conocimientos, expectativas u objetivos, lo que se conoce también como la activación de mecanismos top-down. Estos mecanismos se corresponden en gran medida con los hallazgos referentes a la red de orientación. Por otro lado, exponen cómo la atención puede orientarse además de forma exógena, stimulus driven o bottom-up, esto es, dirigida por la estimulación sensorial recibida desde el exterior, la que procede del estímulo y o sus características, especialmente cuando este y o estas son novedosos o relevantes. Los cambios exógenos en la orientación de atención promoverían la activación de la red de orientación descrita por Posner y Petersen, 1990. La atención a estímulos externos novedosos o inesperados refleja la interacción con la atención dirigida por las intenciones del sujeto en la medida en que la atención dirigida a un estímulo exógeno repentino está mediada por factores endógenos, como la experiencia previa, los conocimientos almacenados, o las instrucciones recibidas para la realización de una tarea. Editorial WOC 23 Capítulo 1. Neuropsicología de la atención. La interacción entre estas dos formas de control atencional determinará no solo a qué prestamos atención en un momento dado, sino también dónde y cómo lo hacemos, por lo que se trata de un modelo no solo de orientación sino también de control. Nobre, 2001, demuestra la existencia de solapamiento en las áreas cerebrales asociadas a la atención endógena y exógena, lo que concuerda con otros estudios de neuroimagen. Sin embargo, a juzgar por datos procedentes de estudios lesionales y comportamentales, estas redes parecen poder disociarse. En cualquier caso, el hecho de que las áreas se solapen no implica necesariamente que los mecanismos involucrados sean los mismos. La atención endógena estaría localizada principalmente en una red frontoparietal dorsal, en áreas que se encargan de la selección de la información sensorial y las respuestas. En concreto, estudios con tomografía de emisiones de positrones, PET, del inglés Positron Emission Tomography, y resonancia magnética funcional, RMF, muestran una activación inicial de regiones occipitales ante estímulos visuales y, posteriormente, a lo largo del surco intraparietal, lóbulo parietal superior y áreas frontales, como el córtex cingulado anterior, áreas motoras suplementarias y los campos oculares frontales. Esta extensa red frontoparietal dorsal, y en particular estructuras como el surco intraparietal y los campos oculares frontales, tendrían la función de generar sets atencionales 1, y de activar dichos sets durante el procesamiento de los estímulos. Esto produce una facilitación a través del incremento de la actividad neural en la región en la que está representada la información relevante para la tarea. Los sets actúan como señales top-down que hacen que ciertos objetos o características percibidas aumenten su contraste frente a las no relevantes, desde las primeras fases del procesamiento, permitiendo así una respuesta más rápida y una menor tasa de errores. Por tanto, el sistema frontoparietal dorsal sería además el responsable del establecimiento de conexiones entre la información sensorial relevante y las representaciones motoras adecuadas. 1. Los sets atencionales son conjuntos programados estímulo-respuesta, dirigidos a completar metas concretas. Editorial WOC 24 Neuropsicología. Como explican Fernández Duque y Posner, 2001, el foco de atención puede desplazarse de un estímulo o característica a estimular a otro de dos formas distintas, abierta, cuando se produce un movimiento visible de la cabeza, y o los ojos para dirigir la atención hacia un punto en concreto. Encubierta, cuando el foco de atención se desplaza sin necesidad de un movimiento visible. Tanto en la orientación abierta como en la encubierta se produce la activación de las mismas áreas,
el giro precentral del lóbulo frontal y estructuras parietales. La investigación animal avala estos datos e indica, además, la activación de los campos oculares frontales, el córtex parietal lateral inferior, así como los colículos superiores y el tálamo. Figura 1.2. Áreas implicadas en la red de orientación de la atención exógena y endógena, y principales vías de conexión entre dichas áreas. Los números refieren las áreas de Brodmann. Editorial WOC 25 Capítulo 1. Neuropsicología de la atención. La activación del córtex parietal y frontal se produce también en el caso de la orientación temporal o incluso en cambios del foco de atención no espaciales, como de una